Bueno, buenas tardes a todas y todos. Buenos días a aquellos que están en el hemisferio norte y Centroamérica. Damos inicio a una nueva conferencia magistral organizada por la Secretaría General de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas. Vamos dando inicio entonces mientras se va sumando la gente. La conferencia que nos convoca el día de hoy es Integración Regional y Derechos Humanos, y contando una experiencia bien concreta, que es la experiencia del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos, IPPDH, que forma parte del Mercosur. Estará a cargo justamente de su director ejecutivo, el director ejecutivo del instituto, que es el doctor Remo Carlotto. Así que le agradecemos por su participación aquí. Antes de pasarle la palabra a la doctora Martínez, que lo va a presentar formalmente, al doctor Carlotto, solamente unos avisos para que tengan en cuenta de logística, que tengan en cuenta de los micrófonos, por favor, que no se encienden, que los controlen, que los mantengan apagados, que no se enciendan automáticamente. En la medida de lo posible, sugerimos que mantengan las cámaras encendidas. En cuanto al certificado de asistencia, tal como hacemos todas las conferencias magistrales, pedimos que por favor completen de manera exclusiva el formulario, cuyo link ahora vamos a pegar en el chat. En todo caso, el chat lo dejan liberado para hacer comentarios o consultas que al finalizar la conferencia magistral del doctor Carlotto le daremos lectura, así generamos un intercambio con él. Bueno, entonces, sin más, le paso la palabra a la doctora Estela Maris Martínez, defensora general de la Nación de Argentina y secretaria general de la IDEF, para que lo presente formalmente al doctor Carlotto. Adelante, doctora, gracias. Muchas gracias, Sebastián. Muy buenas tardes y muy buenos días a todas y a todos. Muy bienvenidos y bienvenidas a esta actividad. Ahora voy a proceder a leer el vasto currículum de nuestro invitado, a quien le agradecemos profundamente haber aceptado participar en esta actividad. Como ya dijo Sebastián, el doctor Remo Carlotto es el director ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur. A su vez es profesor adjunto de la Universidad Nacional de Lanús en las materias Historia Argentina y Derechos Humanos y Democracia y Derechos Humanos, de la licenciatura en Justicia y Derechos Humanos. También es miembro del Comité Asesor del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos, bajo auspicio de UNESCO desde agosto del 2015. Por otra parte, el doctor Carlotto fue embajador representante especial en asuntos de derechos humanos en el ámbito internacional de la República Argentina entre el 2021 y el 2022. Fue diputado nacional por la provincia de Buenos Aires en los periodos 2005-2009, 2009-2013 y 2013-2017. En el ejercicio de su cargo como diputado, presidió la Comisión de Libertad de Expresión del 2016 al 2017 y la Comisión de Derechos Humanos y Garantías, ambas de la Cámara de Diputados de la Nación, en los periodos 2006-2007, 2008-2009, 2012-2013 y 2014-2015. A su vez fue representante de la Cámara de Diputados de la Nación ante la Comisión de Seguimiento y Agilización de los Juicios de Lesa Humanidad. También fue secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, con rango de ministro desde agosto del 2003 hasta diciembre del 2005. Fue perito judicial sobre los archivos de la ex Dirección de Inteligencia de la Policía de la provincia de Buenos Aires, Juicio a la Verdad de La Plata. También fue coordinador del Centro de Documentación de la Comisión Provincial por la Memoria de la provincia de Buenos Aires, coordinador del equipo de investigación de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, coordinador de los equipos de investigación y documentación de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, integrante del equipo de dictaminadores de la Ley de Reparación por la Desaparición Forzada de Personas en la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Nación, integrante de los equipos de investigación y documentación
de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo y miembro de la Comisión de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas de La Plata durante los años 1981 a 1989. No cabe ninguna duda que la experiencia de Remo en el tema de derechos humanos es más que vasta y ahora actualmente tiene un puesto muy importante como director ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur. Por eso nos honramos con su presencia y no nos cabe duda que va a ser muy rica su conferencia contándonos precisamente la experiencia, la integración regional en derechos humanos y la experiencia del instituto que él dirige. Muchísimas gracias, Remo, por haber aceptado compartir con nosotros nuestra actividad del día de hoy. Bueno, muchas gracias, Estela Maris. Para mí es un placer y un honor poder participar de este encuentro, poder generar un punto de intercambio y de conocimiento y agradecer al Ministerio Público de la Defensa de Argentina y a IDEF por la invitación a contar un poco la experiencia del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur. Voy a tratar de ceñirme estrictamente al tiempo asignado para poder generar puntos de intercambio y generar los diálogos necesarios que en la institucionalidad en materia de derechos humanos se hace tan necesaria y tan importante. Pero saludar a todos y a todas en la posibilidad de tener este encuentro de manera virtual. Me parece importante contar brevemente que el proceso de integración llevado adelante en el Mercosur, el Mercado Común del Sur, se inició en el año 1991 con el Tratado de Asunción, como un proceso de integración vinculado a los procesos de carácter económico, arancelario, de transacciones y de un trazado estratégico en un proceso de integración básicamente desde la mirada económica. Rápidamente ese proceso fue convergiendo en el proceso de integración de carácter político en la región. El Mercosur está integrado por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Venezuela, que se encuentra en este momento suspendido en la aplicación de artículos de carácter democrático, y con una vasta cantidad de países de Sudamérica como países asociados en este proceso de integración. El camino que se fue trazando en la discusión, en el proceso de integración, tuvo directa señal y articulación con lo que sucedía con la realidad de nuestros pueblos. O sea, la comprensión política en el proceso de integración fue tomando la relevancia necesaria, con un gran fomento en el proceso esencialmente político de integración, fundamentalmente en el inicio a partir del año 2000, 2001, y con un fuerte salto en calidad institucional a partir del año 2004, 2005. Es durante este periodo de tiempo que se constituye primero la reunión de altas autoridades en derechos humanos del Mercosur, que es la instancia de coordinación de las áreas ejecutivas y de las cancillerías de los países miembros y de los países asociados para trazar la agenda en materia de derechos humanos y los puntos de carácter político en el intercambio, en el conocimiento, en la construcción de una agenda en el proceso de integración. Y a partir del año 2009 se instituye el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos. O sea, es una institución que está por cumplir 15 años de existencia. Y ha ido acompañando la construcción de una agenda en materia de derechos humanos con cada uno de los países miembros en el proceso de integración, pero también en colaboración con el desarrollo de las políticas públicas de cada uno de los países miembros y de los países asociados. Y acá me parece que hay un punto muy importante a resaltar, que es
que, a diferencia del sistema interamericano, el instituto en el ámbito internacional no es una instancia de monitoreo, de supervisación, de recomendaciones y de sanciones, sino que es un articulador en el conocimiento, el desarrollo, la investigación en materia de políticas públicas para los gobiernos, para las gestiones de gobierno y para las acciones de gobierno. Esto ha significado un gran desafío en el funcionamiento institucional porque ha tenido que adaptarse en sus estrategias de expansión en materia de derechos humanos y de progresividad en materia de derechos humanos con gobiernos de distintas características, con distintas tendencias políticas, ideológicas e interpretaciones sobre el quehacer de los derechos humanos y sobre la incidencia de los derechos humanos en la construcción democrática. Y este desafío es parte de la experiencia que el Instituto ha acumulado como un valor fundamental, porque ha servido para trazar estrategias en la construcción de la agenda de progresividad en materia de derechos humanos. Esto, debo decirlo, hay gobiernos que consideran que las políticas de derechos humanos deben tener un rol y una incidencia mínima, o hay un criterio de regresividad, y ha sido parte del desafío del instituto poder construir una agenda en materia de derechos humanos, aún con aquellos gobiernos que han tenido una mirada muy refractaria a la construcción de esta agenda. Sin embargo, ha prevalecido el criterio en la región y en el proceso de integración de construir con una gran practicidad una agenda compartida. Debo decir que en ese marco institucional de la existencia de la reunión de altas autoridades, mandante de las acciones que debe llevar adelante el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos, la reunión de altas autoridades tiene 9 comisiones permanentes que trabajan sobre una diversidad de temáticas que se han ido construyendo a lo largo de los años en función de las necesidades, los requerimientos y las observaciones que los países miembros y los países asociados hacían en la materia. Estas 9 comisiones permanentes tienen una coordinación fluida en su funcionamiento con el instituto, y el instituto le provee de recursos, herramientas e instrumentos para desarrollar las acciones que buscan poner en valor. Estas comisiones son la Comisión de Personas con Discapacidad, de Personas Mayores, de Discriminación, Racismo y Xenofobia, de Educación y Cultura en Derechos Humanos, la iniciativa Niños Sur, que tiene que ver con la situación de niños, niñas y adolescentes en la región, LGTBI+, Memoria, Verdad y Justicia, Género y Derechos Humanos de la Mujer y Comunicación en Derechos Humanos. A esto se está sumando, porque ha sido parte del mandato que ha surgido de la última reunión de altas autoridades en derechos humanos durante la presidencia pro tempore de Argentina, de que se avance en la creación de una comisión permanente de medio ambiente para posibilitar también el trabajo y la acción vinculada a un tema acuciante en esta época y en este presente. Esta es el andamiaje general del funcionamiento del instituto y de con quiénes articula y de qué manera articula. Nosotros hemos buscado durante la gestión, yo estoy designado al frente del instituto de manera temporal y rotativa, como van teniendo en la mayoría de los procesos de integración, la participación de los países por orden alfabético. Ya ha habido la dirección del instituto, ya la tuvieron cada uno de los países, se está repitiendo por primera vez Argentina, próximamente va a tomar la conducción Brasil, y es parte de nuestro desafío poder dar continuidad al desarrollo de políticas públicas compartidas y una mirada compartida sobre el rol del instituto en el proceso de integración regional. La impronta que nosotros hemos manejado en este tiempo está vinculada a acercar al instituto a las gestiones de gobierno y a los procesos políticos que se llevan adelante a nivel de los estados. O sea, esto significa para nosotros no solamente mantener una relación fluida
con los poderes ejecutivos de cada uno de los países miembros y de los países asociados, sino hacerlo también con los otros poderes del Estado, hacerlo con el ámbito legislativo y con el ámbito judicial, con quienes hemos buscado compartir instancias de participación, articulación y relacionamiento para la construcción de agendas públicas en la materia. El Instituto trabaja en este sentido sobre varios ejes. Uno, que está, consideramos de central importancia, que es la formación y capacitación de agentes públicos en materia de derechos humanos. Esto significa acercar a la formación de los funcionarios instrumentos de las experiencias de cada uno de los países, más allá de analizar el funcionamiento y los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, lo que nosotros buscamos es generar puntos de intercambio sobre el conocimiento de buenas prácticas y de acciones concretas y efectivas que las gestiones de gobierno llevan adelante en cada uno de los países. Esto tiene que ver desde los programas y las acciones de gobierno hasta las reformas y modificaciones de carácter legislativo para generar progresividad en materia de derechos humanos, hasta la situación de coordinación de experiencias vinculadas a la participación activa y la incidencia de los actores de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, organizaciones libres del pueblo, en la participación y la discusión del desarrollo de las políticas públicas en materia de derechos humanos. Buscamos generar gobiernos y gestiones que sean garantes de derechos y que lo tengan incorporado como una dinámica activa. Y buscamos formar y capacitar agentes públicos no de la gestión política de los gobiernos, sino de la masa de trabajadores y trabajadoras de carácter permanente dentro de las estructuras del Estado, porque buscamos que ese conocimiento no se traslade con el funcionario político que está circunstancialmente en el cargo, sino que sea ejercido plenamente por aquellos que llevan adelante las acciones de manera permanente. En este sentido, nosotros decimos, en el ámbito legislativo no queremos formar legisladores en materia de derechos humanos, sino queremos formar aquellos que trabajan a nivel de las secretarías o de las instancias de coordinación, que tengan instrumentos, conocimientos y elementos que construyan una memoria muy importante, que es el conocimiento de las acciones que los distintos países de la región llevan en materia de derechos humanos, por ejemplo, en este caso, en nuestro ejemplo, para legislar, pero también buscamos que eso suceda en el ámbito de participación de las instancias efectivas donde se discute la agenda de derechos humanos en cada uno de los países. Esto es a nivel de los ministerios de justicia, de las áreas sociales que tengan que ver con instancias de participación de la mujer o que tengan que ver con situaciones vinculadas a la lucha contra la discriminación, la xenofobia, el racismo, etcétera. De esos nueve instancias de participación que se plantean, nosotros buscamos tener una participación activa y de vinculación con cada una de las gestiones de gobierno. Y nos parece fundamental poder ser un actor que tenga la posibilidad de trasladar también las experiencias a los tres poderes del Estado. Por eso nosotros decimos que las políticas de derechos humanos, muchas veces vemos actores de la política que consideran que no deben llevarse adelante, no deben incentivarse. Y nosotros decimos que los derechos humanos no son una opción de gobierno, sino que son obligaciones de los estados frente a los compromisos que se asumieron ante la comunidad internacional y frente a las obligaciones y responsabilidades que los gobernantes tienen ante su propio pueblo, aquellos que los eligieron para llevar adelante sus funciones. Y esto para nosotros es un desafío en este presente muy importante. Otro punto que nosotros trazamos muy fuertemente en este periodo, el Instituto realiza cursos de capacitación y formación a nivel internacional, un curso que se viene llevando ya en su 6ª edición. Las últimas 4 ediciones de este curso internacional se realizaron junto con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esto lo hacemos para generar el vínculo entre el funcionamiento del sistema interamericano, su rol de monitoreo y de recomendaciones y de sanciones, con el desarrollo de las políticas públicas que den respuesta a esa interacción tan importante. Hemos firmado este año, hace pocos meses,
un convenio con la Corte Interamericana de Derechos Humanos para también replicar un curso de formación, todo esto siempre vinculado a agentes públicos, para el análisis del cumplimiento de sentencias, y que nos parece muy importante poder concretar estos caminos y generar la formación de agentes públicos que puedan interpretar cómo funciona el sistema interamericano, cómo se litiga dentro del sistema, qué es lo que sucede, cuáles son las instancias de participación, las formas de resolución de los conflictos, cómo encarar las soluciones amistosas, pero también cómo encarar por parte de las gestiones de gobierno el cumplimiento de las sentencias que la Corte Interamericana va dictando. Y esto para nosotros es generar un punto de intercambio y de conocimiento. Nosotros lo que buscamos en la articulación de los cursos internacionales que lleva adelante el Instituto es generar esa instancia de intercambio de experiencias y de conocimiento que fluye rápidamente a partir de que participan cientos de funcionarios y funcionarias de toda Latinoamérica y el Caribe. Nosotros propiciamos este encuentro y este rol por parte del Instituto como un articulador también del conocimiento y de las experiencias prácticas que cada uno de los países tienen en materia de cumplimiento con el sistema interamericano. Y nosotros decimos que existe esa complementariedad natural entre una institución del proceso de integración, como es el IPPDH, con la posibilidad de aunar en la armonización de criterios en el sistema interamericano y del funcionamiento que a nivel regional se hace para garantizar los derechos humanos en su fase de promoción y protectiva. Así que allí encontramos nosotros también una instancia importante de participación. Debo decir que también buscamos durante este periodo el acercamiento a las defensas públicas. Esto no lo hago porque estoy en un ámbito de defensores y defensoras, sino porque tenemos un absoluto convencimiento que la defensa pública es una instancia institucional en cada uno de los países en nuestra América, que tiene un rol central en la garantía de los derechos humanos. Son aquellos que están donde las cosas están sucediendo. Por eso buscamos ese camino y esa instancia. Creemos que hay una vinculación institucional fundamental con la defensa pública en dos sentidos. En un sentido que tiene que ver con poder articular sobre acontecimientos puntuales que suceden en cada uno de nuestros países, y otro sobre la agenda para el fortalecimiento de la defensa pública como instancia, institución garante de los derechos humanos en cada uno de los países. Sabemos que esto muchas veces tiene dificultades y que existen no proporcionalidad en el funcionamiento de las áreas de los ministerios públicos, ¿no es cierto? Entonces nosotros buscamos que se fortalezca la defensa pública como instancia natural en el proceso de garantía de los derechos humanos en cada uno de nuestros países. Y esto lo pensamos también en otro punto que nosotros consideramos estratégico, que acabamos de firmar un acuerdo con Mercociudades, o sea, son más de 300 ciudades que están integradas en el proceso de integración que representa el Mercosur, discutiendo la agenda que tiene que ver con el desarrollo de políticas locales. Y ahí hay un objetivo muy importante que el Instituto está trazando en este sentido, que tiene que ver con acercar el desarrollo y la acción de las políticas de derechos humanos en todos los niveles de participación estadual. Esto es, a nivel de los gobiernos nacionales, que es nuestro diálogo natural, pero también en los países de carácter federal, a nivel del desarrollo de sus provincias o de sus gobiernos estaduales, o en el caso de los países unitarios en sus gobiernos departamentales, y a su vez acercarnos a los estados municipales, a aquellos que están en contacto directo con cada una de las demandas o de las situaciones que puedan tener con el funcionamiento y la articulación para la garantía de derechos, o que es donde se ejercen muchas veces las violaciones a los derechos humanos, sea esto a través de actos discriminatorios desde el propio Estado, tenga que ver
con la violencia institucional o tenga que ver con el acceso a derechos esenciales por parte de sectores de la población en nuestra región. Nosotros no somos indiferentes en nuestro funcionamiento a la realidad que tiene Latinoamérica. Somos la región más desigual del planeta. Esto significa que existen grandes desequilibrios en el funcionamiento social y económico de nuestras realidades que tiene consecuencias directas en la violación a los derechos humanos de vastos sectores de nuestra población. Entonces, esto significa que nosotros no somos países pobres, somos países ricos con pueblos empobrecidos. Es algo también que es parte del debate y del desafío que en este presente se nos plantea en materia de derechos humanos. Si las democracias en nuestra región pueden garantizar el pleno ejercicio de los derechos, sean estos sus derechos civiles y políticos, o sean también la posibilidad de desarrollarse plenamente y de manera integral en la garantía de la totalidad de los derechos que asisten a los habitantes de nuestra región. Y esto también es un motivo que debe ser analizado. Nosotros buscamos crear y generar institucionalidad pensando en la realidad sobre la que se está trabajando. Entonces, esto, por ejemplo, ha hecho que el instituto tenga a lo largo de sus años un desarrollo muy frondoso en analizar la situación de la migración y de los movimientos poblacionales que hay en nuestra región en la búsqueda de, sea por motivos económicos o sea por cuestiones políticas o por razones de carácter social. El instituto ha tenido una participación y una experiencia importante, tanto vinculado a trabajadores migrantes como a la situación de mujeres, la situación de niños, niñas, adolescentes migrantes, las situaciones en las poblaciones de frontera, y ha sido parte de la discusión sobre esta situación, mirar los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras en la región, poder observar también cómo los estados atienden este proceso de traslado, de intercambio que existe en nuestra región. Porque en definitiva, de ese proceso original de la integración pensada en términos estrictamente económicos o de intercambio arancelarios, hoy estamos en un proceso de integración que tiene que ver con la integración de los pueblos, con lo que sucede con cada uno de los habitantes de nuestros territorios, cuáles son sus realidades, cuáles son las circunstancias sobre las cuales se construye o no el Estado garante de derecho. Por eso nuestro vínculo y la búsqueda de acciones con los estados, con los gobiernos locales es de fundamental importancia. La posibilidad de articular, la posibilidad de pensar e interpretar a los derechos humanos como una política pública de resolución rápida de conflictos, no solamente aquellos conflictos que están vinculados a graves violaciones a los derechos humanos, al riesgo de la vida de las personas, sino aquellos que tienen que ver con la vida cotidiana, con el desenvolvimiento cotidiano, el acceso al agua potable, el acceso a acciones de saneamiento, la posibilidad de ejercer plenamente los derechos, el respeto a la diversidad en la realidad. ¿Por qué? Porque nosotros planteamos muy fuertemente que es en la vida de la comunidad inmediata en donde se resuelven una parte muy importante de los lineamientos esenciales en la vida de cada uno de los habitantes de nuestros territorios. Entonces, este camino que lleva adelante el instituto busca generar este tipo de articulaciones, este tipo de acciones vinculadas a los derechos humanos. Desde poder tener incidencia sobre los gobiernos nacionales, sobre las improntas regionales en materia de derechos humanos, hasta la posibilidad de acercarnos a los ámbitos locales. Consideramos de central importancia y hemos generado altos niveles de alianza con las universidades nacionales en cada uno de los países. Buscamos tener asociación con las universidades como ámbitos específicos para el desarrollo y la traslación del conocimiento, de las experiencias en materia de derechos humanos, pero también para que se incorpore dentro de la agenda
de cada una de las casas de estudio los procesos de integración desde la óptica y de la mirada en la integración en materia de derechos humanos. El otro punto que es de fundamental importancia es la mirada y el mandato que tiene el Instituto en su vinculación con el sur global. Esto significa poder mirar cuáles son los desafíos que tenemos a nivel global en materia de derechos humanos y de la resolución de muchas de las transferencias económicas que padece el sur global y las consecuentes violaciones masivas a los derechos humanos que padecen nuestros países. Hemos avanzado durante este periodo en la relación con los países africanos, en el vínculo tanto a partir de la experiencia de liderazgo de Brasil vinculada a los países africanos de habla portuguesa, como la relación con países que han participado de foros internacionales en materia de derechos humanos, como es el caso de Marruecos. Y hemos buscado tener una agenda compartida con esos países y avanzar en el conocimiento y en el intercambio, tanto en la construcción de la agenda democrática como en la resolución de conflictos de transición que viven los países en el sur global. Entonces, esto es parte también de un desafío que consideramos de vital importancia. Debo decir que el instituto tiene su funcionamiento en un edificio dentro del predio de la ex ESMA en la ciudad de Buenos Aires. Este es un lugar que ha sido un centro clandestino de detención durante el imperio de la dictadura cívico-militar en la Argentina. Por este lugar pasaron más de 6.000 personas que fueron detenidas, torturadas y posteriormente desaparecidas. Hace pocos días fue declarado patrimonio de la UNESCO, lo que da un valor también a nivel de la interpretación y la mirada que la comunidad internacional hace sobre lugares como este, donde se refleja la memoria de las atrocidades y los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el imperio de las dictaduras cívico-militares bajo el criterio de la doctrina de la seguridad nacional en la década del 60 y del 70 en nuestra región. Marco esto porque no es casual que el instituto funcione en un predio como la ex-ESMA. Es una señal que el propio proceso de integración trató de dar, que la atención y la mirada sobre la situación de los derechos humanos en el presente, sobre la agenda permanente de lo que sucede, como decíamos, desde las grandes decisiones que los jefes de Estado toman en materia de construir agendas compartidas garantes de derechos, hasta lo que los estados municipales llevan hasta las barreras arquitectónicas de lo que sucede en las ciudades. En todo ese compendio está respaldado sobre el criterio de que debe existir un reflejo de la memoria en la construcción democrática. Y ahí se plantea un rasgo indisoluble en el proceso de integración, que es democracia, derechos humanos y paz. Y allí vemos nosotros un punto muy importante, poder recordar, saber y tomar conocimiento de lo que sucedió durante el imperio de las dictaduras en nuestra región, busca no solamente reflejar los acontecimientos que sucedieron, sino poder mirarnos en el espejo del presente, en qué es lo que está sucediendo en la construcción de sociedades democráticas en nuestra región. Estamos en un periodo de tiempo donde hay fuertes cuestionamientos al funcionamiento de nuestras democracias. Hay sectores, y lo hemos vivido en la región, hasta hace poco en Brasil, hubo un gobierno que generó un proceso de una gran involución en materia de derechos humanos y que también tuvo un cuestionamiento al funcionamiento del sistema democrático. En la Argentina, en este momento, se está en un proceso de carácter electoral donde algunos de los candidatos y candidatas plantean puntos que buscan ese camino de regresión, de no derechos, de no existencia de criterios y principios como el de la justicia social. Y entonces estamos ante un gran desafío. Entonces el ejercicio de la memoria, poder plantarnos sobre la idea de que nosotros hemos vivido y hemos pasado periodos sumamente complejos en nuestra región, deben ser también el ejercicio y la dinámica que posibilite analizar
y comprender qué es lo que está sucediendo y qué está en debate en este presente. Por eso es tan importante que el instituto funcione en un lugar de carácter tan emblemático como este, y nos lleva también a que los funcionarios y funcionarias que trabajan en el instituto tengan un acto de reflexión de manera permanente sobre lo que se vivió en lugares como donde tiene sede el instituto. Hay allí un punto central. Nosotros venimos planteando esta agenda de democracia, derechos humanos y paz porque creemos que es parte del debate que nos plantean cada uno de los países miembros y de los países asociados. Cuando nosotros vemos el avance de las estructuras del crimen organizado, del crimen transnacional, vemos los acontecimientos que viven países como Ecuador en este momento, o la construcción del proceso de paz que lleva adelante muy trabajosamente Colombia, o vemos los intentos de desestabilización y golpe al momento de asumir el presidente Lula en Brasil, o cuando vemos situaciones de golpes de Estado como se han producido en Bolivia en contra del gobierno de Evo Morales, nosotros creemos que el proceso de integración tiene que ser un actor dinámico, vivo en defender los procesos democráticos, la voluntad popular en cada uno de los países miembros del Mercosur y de los países asociados. Creemos firmemente en la existencia de la alternancia política, pero también debemos tener un criterio de salvaguarda en la garantía de los derechos humanos esenciales de nuestros pueblos y en la garantía en el pleno ejercicio de los derechos políticos en cada uno de nuestros países. Ese es parte del desafío que también el Instituto encara en su observación y en su acercamiento a cada uno de los países. Repito, lo hacemos desde una mirada colaborativa con cada uno de los estados y sumamente respetuosos de la voluntad popular en cada uno de los países. Entonces creemos que hay estrategias para poder generar una aproximación para que la construcción y la consolidación democrática se dé en el marco de la agenda de derechos humanos. Y la construcción de la agenda de paz no es algo que nosotros lo planteamos pensando que la paz no vinculada a los conflictos bélicos, sino la paz vinculada a la convivencia dentro de nuestras comunidades, a desterrar, por ejemplo, prácticas que nosotros vemos que existen a nivel global, pero que existen de manera exacerbada en nuestra región, los discursos de discriminación, racistas, xenófobos, los discursos de odio, ¿no es cierto? Y que creemos que hay una construcción para hacer y para llevar adelante, que es una materia que hace a la capacidad interdisciplinaria para poder atender, desde la comunicación hasta el traslado del conocimiento, hasta el rol de los estados receptivos frente a las demandas de vastos sectores de la población. Entonces, el instituto busca trabajar sobre cada uno de estos desafíos, generando aproximación y acercamiento a cada uno de los países miembros. En este periodo de tiempo hemos estado también buscando tener una vinculación con otros procesos de integración en Latinoamérica. ¿Esto qué significa? Hay un camino donde está articulándose el resurgimiento de la nueva UNASUR, y nosotros buscamos que el instituto tenga, que su experiencia y su conocimiento esté aportada también al proceso de integración más amplio que plantea la UNASUR, pero también hemos estado en contacto y en articulación con respecto al proceso de integración que plantea la CELAC. Y esto nos lleva a buscar que el instituto, que es la única instancia internacional de derechos humanos en el marco de los procesos de integración, cumpla con ese rol de articulador político y técnico en relación con cada uno de los países y con sus procesos de integración. Por eso vamos viendo que cada uno de estos estadios en donde vamos desarrollando nuestras actividades tiene un gran desafío, que es convertir a los derechos humanos en una interpretación, una mirada, un rol cultural dentro de la realidad política de cada uno de nuestros países en la vida cotidiana de los habitantes.
Esto es el gran desafío que tenemos. Es decir, nos duele profundamente cuando uno escucha que hay una interpretación por parte de sectores de nuestra sociedad postergados o marginados, que reclaman su agenda en materia de derechos humanos. ¿Dónde están los derechos humanos para nosotros? Y nosotros creemos que esa interpretación y esa mirada debe darse en la vida cotidiana, debe estar en el día a día, no en momentos de excepcionalidad, no en momentos de graves crisis, sino que es la construcción de una agenda de carácter permanente. Allí está el desafío. Nuestro instituto busca tener este rol, el rol de investigar, el rol de formar y capacitar agentes públicos, el rol de tener un diálogo con las organizaciones de la sociedad civil en la construcción de una agenda compartida y buscar las alianzas necesarias para construir de manera permanente el proceso de integración de nuestros pueblos. Debo decir que hay algo muy importante, no porque no lo conociera de antes de la gestión. Yo integré durante mucho tiempo un organismo de derechos humanos a nivel latinoamericano que es FEDEFAM, que es la Federación de Familiares de Víctimas de Desaparición en la época de las dictaduras, y uno sabe y conoce del valor de los luchadores y luchadoras en materia de derechos humanos en nuestro continente, en nuestra América. Debo decir que uno no deja de sorprenderse de la cantidad de luchadores y luchadoras que todos los días dan la batalla en el territorio para construir sociedades más justas, más igualitarias, más equitativas, más inclusivas. Y eso es algo que nosotros tenemos la obligación de trasladarlo y convertirlo naturalmente en políticas públicas. Y ahí está nuestro rol y nuestro desafío de manera permanente. Una parte que nos interesa resaltar es que estamos concretando y ha sido aprobado para el desarrollo de la actividad del instituto durante los próximos 18 meses un proyecto financiado por un fondo específico que tiene el Mercosur, denominado Fondo FOSEM, para la investigación sobre situaciones de crisis y emergencia en nuestros países. Este proyecto lo hemos presentado con el objetivo de poder analizar lo que ha significado la pandemia y lo que significa la pospandemia. Esto es poder analizar cómo se llevaron adelante las políticas públicas y desde la óptica de los derechos humanos, cómo se garantizaron los derechos esenciales de la población durante este periodo tan especial y tan dramático a nivel global, pero lo estamos focalizando en la mirada sobre el funcionamiento de los países del Mercosur y los países asociados, de ver qué prácticas y qué instrumentos fueron desarrollando para enfrentar la situación de pandemia y cuáles son las acciones vinculadas a la pospandemia. Esto nosotros lo vemos como una acción de una gran centralidad, porque debemos decir que las consecuencias de la pandemia han dejado una huella muy importante en vastos sectores de nuestra población, ¿no es cierto? Muchas de las... ha habido transformaciones de carácter no solamente del funcionamiento del sistema económico, que durante la pandemia generó mayor concentración económica, mayor desigualdad y mayor pobreza en vastos sectores de la población. No es que todos perdieron con la pandemia, hubo muy pocos que ganaron mucho y hubo muchos que perdieron mucho durante ese periodo. Y las consecuencias económicas están a la vista en cada uno de los países de nuestra región, pero también lo que ha sucedido con las situaciones de aislamiento, con el contacto con la muerte, con las consecuencias de carácter social profundo, que provocó modificación de acciones y conductas por parte de vastos sectores de nuestra población, inclusive vinculados a las formas de comunicación y a nuevos derechos que nosotros tenemos que observar a partir de situaciones de excepcionalidad como es la pandemia. Y hay también una mirada que después de la superación de la situación crítica vinculada a la salud y a la posibilidad de generar las instancias que
salvaguarden la vida de las personas a partir de la vacunación, hay como una idea de dar vuelta a la página de lo que pasó, y hay muchos actores que plantean de que no hay pospandemia, ya está, la pandemia pasó, y nosotros creemos que no es así, creemos que hay consecuencias y hay observaciones que debemos hacer fundamentalmente sobre dos sectores. Uno, el vinculado a las personas mayores, que han sido aquellos que han tenido el mayor nivel de pérdida dentro de su grupo etario. Yo, que provengo de un organismo de derechos humanos como es Abuelas de Plaza de Mayo, durante el periodo de la pandemia murieron muchas abuelas de Plaza de Mayo durante ese periodo. Y eso tuvo consecuencias sobre el registro de las compañeras de esas luchadoras que fallecieron durante ese periodo. Solo para poner un ejemplo. Los otros actores que nosotros vemos y sobre los cuales focalizamos una mirada específica es sobre la situación de niños, niñas y adolescentes. El contacto, la pérdida de contacto social, la situación de la pérdida de vidas de seres queridos, nosotros lo equiparamos o buscamos tener un parangón con lo que significan los procesos traumáticos de las guerras, ¿no es cierto? Entonces, esto ha sido como una situación de una guerra silenciosa, donde el enemigo era un enemigo invisible, pero que tuvo consecuencias y que tuvo también acciones y procederes por parte de los estados, no solo de los gobiernos, de los estados, con respecto a la situación en esos momentos críticos. Por eso vamos a realizar durante 18 meses una recolección de información sobre las prácticas durante la pandemia y sobre el desarrollo de las políticas de pospandemia por parte de los países. Creemos que esto van a significar insumos importantes para situaciones que se puedan repetir, asimilables a temas tan graves como la pandemia, pero otros que se presentan en nuestra región, como son las emergencias climáticas, como son situaciones como la que le tocó vivir a Uruguay hace poco. La ciudad de Montevideo no tuvo más agua potable, ¿no es cierto? Y fue una situación sumamente crítica, o la situación de los incendios en vastos sectores, o el tema de la protección del medio ambiente y las formas y las acciones compartidas en la materia, que nos llevan a nosotros a buscar el análisis de estas acciones para generar los instrumentos y los insumos para las gestiones de gobierno, para tener respuestas efectivas. Cuando uno analiza lo que sucedió durante la pandemia y la salud pública, vemos que los países de la región tuvieron criterios disímiles con respecto al tratamiento. Por ejemplo, no hubo una estrategia compartida en el proceso de integración con respecto a la adquisición de vacunas, para poner solo un ejemplo, ¿no es cierto? Es más, hubo casi una situación de competencia en la interpretación de cuáles eran vacunas y cómo se acomodaba la utilización de las vacunas de acuerdo a roles o lugares geopolíticos en la situación a nivel global. O sea que no hubo en este sentido una coordinación que hubiera favorecido tener un criterio compartido sobre la forma de encarar una situación crítica, pero también la potencialidad en la negociación, en la adquisición, porque hoy hay vacunas de sobra, pero hubo un momento donde era un bien sumamente escaso, y cuando prácticamente todo el norte global estaba vacunado, África solamente tenía el 3% de personas vacunadas. Y esto significó tener nuevas cepas provenientes de África a partir de que no existió una interpretación compartida sobre el ataque que se debía tener frente a una situación de tal gravedad. Esto nosotros lo buscamos poder analizarlo y poder desmenuzarlo desde la interpretación de los derechos humanos en el ámbito regional. ¿Para qué? Para poder construir también una agenda frente a situaciones de crisis que se puedan presentar. El acceso al agua potable, las situaciones que tienen que ver con la producción sostenible de alimentos. Somos una región productora de alimentos con pueblos que pasan hambre. Entonces, todas estas situaciones tienen que ver con la posibilidad de generar coordinaciones más efectivas frente a las situaciones de emergencia. Un desafío que se nos ha presentado en este tiempo tiene que ver con los procesos migratorios y con la masiva migración de ciudadanos venezolanos en toda Sudamérica, que ha generado dificultades en la capacidad de resolver situaciones de crisis humanitarias muy profundas.
que tuvo situaciones de acogimiento por parte de países, pero también tuvo situaciones de conflictividades locales, como sucede en el norte de Chile, de una manera dramática. Entonces también allí hay una mirada sobre lo que significan los procesos políticos, las situaciones de crisis económicas que padecen nuestros países, los procesos migratorios y la atención que los estados deben dar en cada uno de estos procesos. Y eso debe darse en el marco del conocimiento de la experiencia, pero de la progresividad en materia de derechos humanos y migrantes que se fue desarrollando a lo largo de los años. Por eso tenemos en este desafío por parte del Instituto durante estos 18 meses de generar instancias e instrumentos que favorezcan la respuesta que los estados deben dar a estos conflictos. Por último, debo decir que nosotros estamos buscando fortalecer el vínculo con las defensas públicas en cada uno de los países, así como hemos firmado convenios de cooperación con el Ministerio Público de la Defensa de Argentina, lo hemos hecho también con la Defensa Pública de Brasil y lo hemos hecho también con instancias estaduales en la Defensa Pública de Brasil, buscando tener un punto de contacto, de intercambio, de formación y de capacitación, de poder contar con los insumos que la defensa pública cuenta, tanto en la atención de los sectores más vulnerados de nuestra sociedad como una situación de extrema gravedad repetida en todo nuestro continente que tiene que ver con la situación de las personas privadas de la libertad. Y allí encontramos que la lucha contra la tortura, la lucha de la situación de encierro y de la privación de la libertad, el abuso de la prisión preventiva y las condiciones de detención es un denominador común. Las cárceles en nuestra región están pobladas de personas jóvenes de la periferia de las ciudades, pobres, indias, negras, personas vulneradas absolutamente en todos sus derechos y que el rol y la articulación de la defensa pública es de fundamental importancia. Por eso nosotros, nuestra empatía, acercamiento hacia la defensa pública es porque consideramos que hay allí un actor central en la garantía de los derechos, en este caso, observado desde la situación de las personas privadas de la libertad, pero también desde la garantía de los derechos de los defensores y defensoras de los derechos humanos en nuestro continente. Entonces, nos parece de vital importancia poder generar los acuerdos y los entendimientos necesarios entre un instituto de integración y las defensas públicas, que a su vez también tiene sus instancias de participación y de integración. Existe la referencia de las defensas públicas del Mercosur, que tienen una coordinación con la cual nosotros estamos en dinámica colaborativa permanente y queremos hacerlo también y nos resulta importante poder hacerlo con AIDEF en el sentido, por ejemplo, del trabajo que nosotros buscamos desarrollar con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Vemos ahí un camino muy interesante para poder compartir la participación, por ejemplo, en los cursos de capacitación, tanto con la Comisión como con la Corte, de defensores y defensoras públicos de distinta región para atender temáticas puntuales, de ver cómo se resuelven desde la acción pública conflictos o demandas de sectores de la población y canalizaciones que el sistema interamericano hace, debe encontrarnos en absoluta sintonía y entendimiento en el trabajo con las defensas públicas a nivel latinoamericano y del Caribe. Así que nosotros vemos en el trabajo del instituto, en el entusiasmo que le ponemos, somos un instituto pequeño, pero con mucha experiencia, mucho conocimiento y mucha voluntad para poder trabajar, y las alianzas son para nosotros un factor fundamental de generar las sinergias para la construcción de esta agenda garante de derechos. Por eso espero que en este rápido relevamiento del trabajo del instituto, de su historia, de su experiencia y de su construcción, podamos encontrar nosotros
caminos que fortalezcan la agenda en materia de derechos humanos. Somos una región diversa, plural, multicultural, plurinacional. Debemos trabajar permanentemente en el conocimiento, poder comprender principios esenciales de nuestros pueblos originarios, o poder comprender la visibilización de la discriminación de los afrodescendientes en nuestra región, poder interpretar y ver qué es lo que sucede con la soberanía alimentaria fundamental para vastos sectores de nuestra población, debe llevarnos a nosotros a tener un desafío de encontrarnos en la construcción de esta agenda. Decimos nosotros que los derechos humanos no es un lugar al que uno busca llegar, sino que es un camino que debemos transcurrir, en el cual debemos todos compartir este sendero de construcción en la garantía de derechos, ser intérprete de la demanda y de las luchas de vastos sectores de nuestros pueblos postergados y olvidados, y ser actores con la responsabilidad de nuestro lugar institucional de garantizar plenamente el ejercicio de los derechos humanos. Nuestras democracias en la región, estamos en el periodo más largo de democracia en nuestro continente, se basó en la idea de que nunca más regímenes autoritarios, nunca más violaciones masivas a los derechos humanos. Buscamos generar ese nunca más en la base de los estados garantes de derechos. Y eso significa construir una agenda de largo plazo, que nuestra respiración, nuestra acción en la construcción democrática nos encuentre articulando de forma permanente siempre en el camino de la progresividad de los derechos. Este es el rol que nosotros buscamos llevar adelante con el Instituto. Un desafío que tenemos a nivel institucional es poder dar continuidad, y nosotros, por ejemplo, en este periodo, la presidencia pro tempore del Mercosur la lleva adelante Brasil. Venimos coordinando una agenda de acuerdo a la impronta que Brasil viene impulsando en materia de la agenda de derechos humanos para la región. Y ha marcado algunos temas que nosotros consideramos muy importantes. Uno, el que tiene que ver con la situación de racismo y lo que sucede con los pueblos afrodescendientes. Y el otro punto, el que está vinculado a empresas y derechos humanos, a poder mirar cuál es la responsabilidad de aquellos que llevan adelante los roles empresarios con la construcción de una agenda garante de derechos humanos, y nosotros sumamos a esa interpretación la situación de los derechos de los trabajadores y trabajadoras en el marco del proceso de integración regional. Así que miren, es una vasta agenda, muy abarcativa, busca interpretar lo que sucede en la vida cotidiana. Estamos trabajando muy fuertemente, por ejemplo, para incorporar los distintos idiomas que nuestros pueblos hablan, ¿no? El idioma que trabaja el Mercosur es el portugués y es el castellano. Nosotros estamos trabajando fuertemente en la incorporación en nuestros materiales, en nuestras vías de información, del guaraní, que es un idioma que atraviesa muchos de los países. Hay una integración natural que tiene que ver con la nación guaraní, y que nosotros creemos que es la única manera en que nosotros vamos a poder trabajar sobre la realidad de vastos sectores que hablan el guaraní para interpretar lo que sucede en su vida cotidiana. Y creemos nosotros que tenemos que hacer todas las acciones necesarias para que exista esa posibilidad de acceso a derechos, al conocimiento y también al aprendizaje que nosotros debemos hacer de nuestros propios pueblos y sus luchas para construir esta agenda de carácter público. Este desafío lo veo yo como un desafío compartido en la región, compartido por los luchadores y luchadoras por los derechos humanos, pero también con una cantidad muy importante de funcionarios y funcionarias. Nosotros nos alegra mucho cuando tenemos miles de inscriptos para realizar el curso internacional en materia de derechos humanos. O sea que encontramos que existe avidez por saber cuáles son las experiencias y los instrumentos y las herramientas que
el proceso de integración puede aportar para llevar soluciones a los sectores más desprotegidos y más desposeídos de nuestra población. Allí está nuestro desafío, desde ese nunca más a la construcción de una agenda garante, progresiva y permanente de derechos humanos en el marco de la democracia, los derechos humanos y la paz. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Remo, a vos, interesantísimo y bueno, la claridad es positiva ante todo y muy bueno saber de adentro, contado justamente por su director, el funcionamiento del instituto, así que te agradecemos muchísimo. Ahí, bueno, quedan unos breves minutos que si te parece bien te formulo un par de preguntas que han aparecido en el chat, Bueno, que algo has mencionado, pero estaría bueno que por ahí profundices un poco. Una pregunta, dos preguntas en realidad de Silvia Martínez, que voy a agrupar a su vez con otra pregunta porque me parece que tienen que ver. Bueno, Silvia Martínez la conocés, defensora pública argentina y defensora pública interamericana de la IDEF desde hace varios años. La primera pregunta está vinculada, bueno, al diseño de políticas y estrategias públicas para los estados. En ese marco, ¿qué peso tienen las decisiones de la Corte Interamericana y los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? En particular, en relación a los nuevos desarrollos en materia de derechos humanos. Esa es una pregunta y te formulo la siguiente o preferís contestar. sí, 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 no, sí, La siguiente, ¿qué rol? Igual supongo que la puedes seguir leyendo también en el chat. La segunda pregunta de Silvia es ¿qué rol concreto juega el instituto, eh, si es que juega alguno frente a políticas o estrategias regresivas en materia de derechos humanos que pueden adoptar algunos gobiernos? Mencionaste una mirada colaborativa para fortalecer la consolidación democrática, pero concretamente, ¿qué agenda de acción se adopta en esos casos? Y bueno, vinculo esta pregunta con la siguiente que formuló la doctora Romina Saúl, ella es defensora general de la provincia de Santa Cruz, provincia de Argentina, que también está vinculada con esta última pregunta de Silvia, que la pregunta es ¿cómo actúa el instituto frente a cambios de gobierno que prevén políticas regresivas en materia de derechos humanos, en especial teniendo en cuenta que nuestro país integra el instituto y bueno, la serie de obligaciones contraídas por parte del Estado? Así que te paso la palabra y después queda una preguntita más de El Salvador y con eso ya creo que cerraríamos. Adelante, perfecto. gracias. Sí, nosotros buscamos, con respecto al funcionamiento del sistema interamericano, el primer punto es, por eso siempre lo aclaramos, decir, bueno, el instituto no busca tener superposición con el funcionamiento del sistema interamericano, porque no está en su conformación y en sus objetivos cumplir un rol similar. Y nosotros encontramos que podemos tener una articulación importante en dos sentidos. El primero es para el conocimiento de los funcionarios y funcionarias públicos de los países sobre cómo se trabaja con el sistema interamericano, ¿no? Cómo se accede. Entonces, ahí, junto con la Comisión Interamericana, vemos sobre los casos, la presentación, las audiencias, la forma en que se llevan adelante las acciones para cualquier tipo de demanda dentro del sistema interamericano. Lo otro que buscamos es cuáles son las modalidades y los procedimientos que los funcionarios públicos y qué instrumentos y herramientas tienen a disposición para poder hacerlo. El otro punto que nosotros vemos es el tema del cumplimiento de las sentencias. Por eso nuestro objetivo de articular con la Corte para... ¿por qué lo planteamos esto? Porque esto ha sido parte de la demanda, no voy a mencionar gobiernos específicos, pero que le han pedido al instituto que colabore porque no están cumpliendo, ¿no es cierto? Entonces, hay veces que tiene que ver con el posicionamiento de los países. Nosotros hemos tenido el pronunciamiento de la Corte Suprema Argentina planteando de que no había que responder a,
a una requisitoria de la Corte Interamericana, ¿no es cierto?, en un determinado momento. Esto nosotros vemos que sucede también en otros países de la región, o la imposibilidad de, frente al cumplimiento de una sentencia de la Corte donde debe existir formación y capacitación de agentes públicos, que no pueda existir acuerdo entre los poderes del Estado sobre quién dicta esa capacitación y esa formación para agentes públicos. Entonces ahí encontramos nosotros que podemos tener un rol, ¿no es cierto?, importante. El otro es acercar a cada uno de los países experiencias e instancias e instrumentos a partir de las propias acciones que el sistema va generando, nosotros recabar información y poder trasladarla como producto de la experiencia para que se puedan resolver el cumplimiento. También es como nosotros lo ponemos como parte de la agenda en el diálogo con los gobiernos, poner en evidencia que nosotros estamos también, de alguna manera, detrás de que haya un cumplimiento de tanto las recomendaciones como la concreción en los casos de las soluciones amistosas o el cumplimiento de las sentencias. Eso es un camino muy acotado, porque nosotros no buscamos superponernos con instancias existentes, institucionalidades existentes. Nosotros lo que creemos es que podemos tomar las experiencias y ser un actor colaborativo con el cumplimiento. Y allí es donde lo buscamos hacer. Uno, en la formación y en la capacitación, que muchas veces está vinculado con parte de las recomendaciones o de las sanciones que puedan tener los países, y otra para la elaboración de los programas específicos que den cumplimiento y den respuesta a esto. Tenemos un tema en nuestra región, pero que sucede también a nivel global, que tiene que ver con la construcción. Puede haber gobiernos que tengan mayor o menor impronta en materia de derechos humanos. Nosotros decimos primero, el primer punto es el criterio de no regresividad, ¿no es cierto? Nos parece fundamental. Después pueden existir mayores incentivos o pueden mantener una situación de cumplimiento estricto, podemos decir, por parte de los gobiernos. El problema que tenemos nosotros en esta época es que tenemos algunos gobiernos que están inspirados en el criterio de antiderechos, ¿no es cierto? Que, o sea, concretamente, funcionarios y funcionarios del gobierno del presidente Bolsonaro no aceptaban el lenguaje inclusivo, ¿no es cierto? O sea, cuestionaban el lenguaje inclusivo en el diálogo, en el proceso, en la integración, ¿no es cierto? Para poner un ejemplo simple, pero nosotros creemos que puede haber estrategias. Por ejemplo, ese mismo gobierno tenía un gran cuestionamiento a analizar los crímenes de las dictaduras del pasado, ¿no es cierto? De hecho, el presidente Bolsonaro reivindicaba la dictadura de Brasil. Pero tenían, por otro lado, un interés en particular de ver la situación de las personas desaparecidas en el presente, la situación de desaparición de personas en el presente. Entonces nosotros buscamos allí trazar una estrategia colaborativa con el gobierno de Brasil, ¿tomando qué? Tomando la experiencia de aquellos que trabajaron sobre la desaparición de personas en épocas de dictadura, que es de allí donde hay una gran experiencia en materia de investigación, de articulación de los distintos poderes del Estado, de la utilización de instrumentos, desde la genética hasta la antropología forense, ¿no es cierto?, para poder llevar adelante los procesos de investigación, el rol que se debe llevar adelante desde el orden legislativo o desde el orden judicial para quien investiga la desaparición frente a la sospecha de otros actores dentro de las estructuras estatales.
y poder trazar una agenda de interés con los objetivos que se plantea el gobierno de turno, buscando neutralizar los procesos de regresividad que se plantean explícitamente en sus políticas. Entonces allí buscamos tener este tipo de estrategias. Nosotros, por ejemplo, hemos tenido un rol colaborativo con el desarrollo del proceso electoral en Brasil, ¿no es cierto? Hubo una preocupación por parte de la Corte, del Superior Tribunal de Justicia de Brasil y del Tribunal Electoral de Brasil sobre el reconocimiento o la situación de violencia que se podía presentar frente al proceso electoral en el país. Y nosotros participamos como observadores en el proceso electoral y generamos una instancia de participación, de debate y de diálogo con la comunidad internacional, acompañando la garantía del pleno ejercicio de los derechos políticos de los ciudadanos y ciudadanas de Brasil. Pero esto lo hacemos también en la observación de lo que está sucediendo en otros puntos de nuestra región, como es el caso de Argentina en este momento, ¿no es cierto? Entonces, para nosotros es importante poder generar claridad en el sentido de que deben ser respetadas las garantías constitucionales, que los planteos políticos pueden diseñar un criterio, una interpretación del funcionamiento del Estado, pero que hay situaciones esenciales que están plenamente garantizadas en la Constitución Nacional Argentina, ¿no es cierto? No solamente mencionando el artículo 75, inciso 22, que tiene jerarquía constitucional los instrumentos en materia de derechos humanos. Por eso nosotros decimos que los derechos humanos no son una opción política de los gobiernos, sino que son obligaciones de los estados. Y así es donde vemos nosotros el basamento y la fortaleza. Será que cuando hay gobiernos que buscan construir una agenda de espalda a la garantía de derechos, debemos estar desde el ámbito internacional, desde los propios procesos de integración, fortaleciendo las democracias, ¿no es cierto? Esto desde situaciones complejas como es la pérdida de vidas de defensores y defensoras de derechos humanos o de dirigentes sociales, sindicales, territoriales, indígenas, que la búsqueda y la construcción de sus derechos muchas veces confrontan con la violencia estatal para no garantizarlos, el corrimiento de las fronteras en la producción intensiva de alimentos en detrimento de sectores de la población, muchas veces están incentivados por gobiernos que buscan el rédito económico por sobre la coexistencia en la comunidad. Allí nosotros creemos que la mirada y la observación desde el proceso de integración debe traer un actor, no como sucede con el sistema interamericano, que actúa sobre, a partir del instrumento de la visita, de la observación y del análisis de un hecho puntual. Nosotros buscamos generar un proceso que vaya revirtiéndose sobre el ejercicio de las políticas públicas locales. Y allí está el desafío del instituto. Por eso nosotros buscamos fortalecer este contacto permanente con las gestiones de gobierno. Allí, y en un diálogo, buscamos que muchas veces las decisiones políticas tengan rostro, ¿no es cierto? Y podamos nosotros acercar una mirada y una experiencia en la región que busque minimizar el daño de aquellos que gobiernan de espalda a la garantía de derechos. Esto es un desafío que vamos a tener de manera permanente, por eso nosotros vemos rasgos autoritarios que surgen, ¿no es cierto? Nuevas interpretaciones de viejas acciones que se llevaron adelante, que generaron profundo dolor en nuestros pueblos, como es la existencia del fascismo, del nazismo, ¿no es cierto?, como interpretaciones reivindicadas en el presente, el negacionismo,
que es algo que sobre lo cual nosotros debemos actuar, no solamente para protección del conjunto de la población, ¿no es cierto? El olvido es la garantía para que los hechos se repitan. Y nosotros, los criterios de no repetición son fundamentales en la construcción de la agenda democrática. Y eso depende no solamente de la posibilidad del ejercicio de los gobiernos, sino depende de la responsabilidad de los estados ante la comunidad internacional. Por eso marco esos dos estadios. Nosotros trabajamos con los gobiernos para construir agendas progresivas en materia de derechos humanos, pero lo hacemos con la convicción que las políticas de los estados están enmarcadas en los objetivos y las obligaciones asumidas ante la comunidad internacional. Bueno, muchas gracias, Remo, también por la claridad de las preguntas. Bueno, el tiempo se acabó, hay una, te la formulo concretamente, hay preguntas del Cono Sur y también, bueno, para no desequilibrar América, también América Central, del Salvador, que bueno, un poco también estuviste mencionando y lo comentabas un poquito antes de comenzar la conferencia, del vínculo del instituto con los países, con los estados, digamos. Entonces, concretamente de El Salvador preguntan si el instituto ha tenido algún acercamiento para fortalecer los derechos humanos en El Salvador. Con esta última pregunta te paso la palabra y ya iríamos cerrando. Gracias. Muy bien, muy bien. Muy brevemente, hace unos días tuvimos una reunión con embajadores y embajadoras de Latinoamérica y el Caribe. Los invitamos al instituto para tener un diálogo y concurrió el embajador de El Salvador, que nos propuso tener una instancia de intercambio. Sobre todo, el embajador quería comentarnos sobre las criticadas políticas que lleva adelante el gobierno salvadoreño, sobre todo con el tema del funcionamiento de su sistema de prisiones y la rigidez del funcionamiento de su sistema. Nosotros obviamente nos pusimos enteramente a disposición para tener un diálogo, para poder observar y para poder analizar el desarrollo de las políticas en materia de derechos humanos que lleva adelante El Salvador, como lo planteamos con todos y cada uno de los países de Latinoamérica. Nos interesa fuertemente poder tomar conocimiento de la construcción de la experiencia y de la agenda. Yo repito, la situación de las personas privadas de la libertad, el endurecimiento del funcionamiento de los sistemas penitenciarios, el abuso del encarcelamiento de las personas, muchas veces la pérdida del principio y la presunción de inocencia, son temas que son preocupación en todo el continente. Esto no excluye a El Salvador, lo incluye también en la mirada y en la observación de lo que está pasando con la situación de encierro, no solo en el sistema penitenciario, sino también lo que sucede con la institucionalización de sectores de nuestra población. Entonces, nosotros lo que generamos es un camino de disposición para tener una agenda de intercambio y poder dialogar sobre que puedan existir el desarrollo de política criminal, el desarrollo de la persecución de las estructuras del crimen organizado, en todos los casos debe estar en el marco de la garantía plena de los derechos humanos de aquellos a los cuales se está investigando, a los cuales se está desestructurando. Por eso nosotros buscamos ser Estados democráticos, si no estaríamos llevando adelante el camino y el sentido que las dictaduras tuvo en la aplicación de la doctrina de seguridad nacional, que era ponerse al margen del pleno ejercicio de los derechos para hacer una persecución. Entonces, aquí sí que hay criterios que plantean estas nuevas doctrinas que buscan generar un atajo en la resolución de conflictos generando violación a los derechos humanos. Nosotros creemos que hay que estar atentos, que la eficiencia en la política criminal, en la persecución de las estructuras del crimen organizado debe hacerse en el marco de las garantías de los derechos humanos, en el marco de esos compromisos que hemos asumido ante la comunidad internacional. Y esto atañe a El Salvador, pero atañe también a todos los países de la región.
Bueno, muchísimas gracias, Remo, excelente. Bueno, entonces, para ir finalizando, le paso la palabra a la doctora Martínez para que haga un cierre. Adelante, doctor. Muchísimas gracias, Sebastián. Remo, agradecerte profundamente. Fue una exposición excelente, sumamente ilustrativa, y yo creo que en el momento que estamos pasando, además, habló de Argentina y de toda la región, especialmente útil. Así que bueno, estoy muy contenta de que se le haya ocurrido al equipo la idea de convocarte. Los felicito y me parece que así vamos a continuar construyendo democracia, respetando los derechos humanos, colaborando entre todos y sobre todo dándole el lugar debido a muchas instituciones que por distintos motivos no se les saca todo el provecho que debería sacárseles, como por ejemplo el instituto del cual vos sos director ejecutivo, que no me cabe duda que con vos al frente sí se lo va a exprimir en la capacitación de derechos humanos y en la posibilidad de interactuar con otros actores, con otros países. Por eso te felicito y te agradezco muchísimo la colaboración con este espacio. Y a todos y todas ustedes, muchísimas gracias por haber participado. Muchas gracias. Bueno, Adiós, Remo, gracias. Muchas gracias.